En el amanecer de aquel día de invierno, el cielo se cubría con un gris espeso, como si hasta él temiera presenciar lo que estaba por venir. Los pasillos del viejo castillo de Castella, revestidos de mármol frío y pesadas tapicerías, resonaban pasos apresurados y voces disimuladas. La brisa cortante que atravesaba las ventanas apenas cerradas susurraba secretos largamente enterrados. Isabela, reina por título y silencio, despertó antes del sol. Su vientre ya redondeado latía como un recordatorio constante. Dentro de ella crecía la semilla de un amor prohibido, la prueba viva de un gesto que jamás debería haber ocurrido, al menos no a los ojos del mundo. Con los pies descalzos sobre el suelo helado, caminó hasta la ventana de la habitación real, donde ninguna alegría moraba. Afuera, los estandartes dorados ondeaban con arrogancia. Adentro, el corazón de la reina pesaba como una piedra. Noé ya estaba de pie hacía horas. Mientras los nobles dormían bajo finas sábanas de lino, él encendía las fraguas del ala este. Sus manos, marcadas por cicatrices antiguas, conocían el silencio de cada pared, el crujido de cada puerta, el timbre de cada suspiro no dicho. Era como si el castillo respirara con él, por él. Pero aquella mañana algo era diferente. Había un frío que no venía solo del viento. Era el día del Festival de San Elías, la celebración más opulenta del reino, y también el día elegido para escapar. Cada gesto suyo, por más rutinario que pareciera, escondía un adiós. Al apretar las cadenas de la caldera, pensaba en Isabela. Pensaba en su tacto, ligero como una pluma, firme como una promesa. Y pensaba también en la criada Catalina, cuya valentía le recordaba que sí había una forma de amor que no se arrodillaba. En el salón principal, la corte ya se preparaba para la celebración. Bordados extravagantes, perfumes demasiado dulces, risas que no venían del corazón. El rey Leoncio, envuelto en terciopelos carmesíes y orgullo vacío, distribuía órdenes con la indiferencia de quien gobierna sin amor. Para él, Isabela era solo una extensión de su corona, bella, obediente y muda. Poco sabía él de la llama que ardía en silencio bajo los dorados paños del trono, mientras los músicos afinaban los instrumentos y los criados pulían los candelabros. Isabela permanecía en la habitación, vistiéndose con manos temblorosas. Catalina la ayudaba en silencio, sus manos firmes, sus ojos llenos de algo que se parecía a la fe. La vieja criada conocía el precio de la osadía, pero conocía también el valor de un amor que salva. Al otro lado del castillo, Noé esperaba en una pequeña sala de piedra, escondido detrás de sacos de grano y viejas tapicerías. No debería haber estado allí, no a esa hora, no en ese sector. Pero todo el plan había sido tejido con la delicadeza de quien cose esperanzas en secreto. Catalina le había entregado un pequeño bulto. Dentro, una túnica de lino grueso, pan seco y un pañuelo bordado con la letra A, el símbolo de un nombre nuevo, una vida nueva. Apretó el pañuelo contra el pecho y cerró los ojos por un instante. Ya no oía los sonidos del castillo. Solo oía su corazón, y en el fondo de él, el recuerdo del primer contacto, un roce de dedos sobre un libro olvidado en la biblioteca. Fue así como todo comenzó, con un toque que nadie vio, pero que cambió el mundo entero para los dos. Isabela bajó por las escaleras de servicio vestida como una criada cualquiera. La túnica ancha le ocultaba el vientre, pero no el temblor en los dedos. Cada escalón parecía contar una historia que ella dejaba atrás. La infancia entre muros altos, los banquetes sin sabor, el altar vacío en el que había dicho sí al rey. Catalina la seguía, cargando una cesta con mantos y mapas enrollados. Cuando cruzaron el patio, el viento levantó el polvo y los velos, y por un segundo Isabela creyó que alguien los había notado. Pero nadie miró. Nadie miraba a las criadas.
La invisibilidad en ese momento era un manto sagrado. Al acercarse a la caballeriza, vieron a Noé. Él ya esperaba, disfrazado entre los sirvientes, fingiendo limpiar las riendas de un caballo. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo, y por primera vez Isabela no sintió miedo, sintió fuerza. El plan era simple, pero el riesgo, inmenso. Durante los fuegos artificiales de la apertura del festival, cuando todos estuvieran mirando al cielo, escaparían por la puerta norte, donde un viejo carro de heno los esperaba, conducido por un hombre que debía su vida a Catalina. La criada los abrazó una última vez, y detrás del velo que cubría su cabeza, susurró: «Corre, mi niña, pero nunca olvides quién eres». Isabela sostuvo su rostro con ternura. Había en ese gesto la despedida de una madre, de una amiga, de una historia entera. Entonces, como sombras en la penumbra, ella y Noé subieron al carro y desaparecieron entre las rendijas de la noche. Detrás de ellos, las luces del castillo explotaban en colores y aplausos, mientras Catalina regresaba, como quien vuelve al sacrificio sabiendo que la libertad de alguien vale más que la propia. La carretera era de tierra batida y silencio. Con cada sacudida del carro de heno, Isabela sentía su vientre moverse, como si el niño también supiera que estaba huyendo. Noé sujetaba el lateral de la carreta con fuerza, pero su mirada estaba completamente en ella. Atento, protector, presente. Era la primera vez que viajaban uno al lado del otro, sin fingimientos, sin muros entre ellos. El cielo estaba empezando a clarear cuando cruzaron los límites del reino. El conductor, un hombre callado y de ojos tristes, los dejó cerca de un viejo molino abandonado, escondido entre colinas y niebla. Allí descansarían por unas horas antes de seguir a pie. Al bajar de la carreta, Isabela tocó el suelo con reverencia. Era tierra libre. Por primera vez pisaba un lugar donde su nombre no era una prisión. Noé encendió un fuego con ramas húmedas y trozos de leña olvidados. El olor a madera quemada llenó el molino, mezclándose con la brisa de la mañana y el rocío de las hierbas. Isabela, sentada sobre una manta vieja, observaba las sombras danzar en las paredes de piedra. Todavía no sabía cómo sería el mañana, pero en ese instante el hoy bastaba. Comieron en silencio. Un pan duro y agua fría nunca parecieron tan sagrados. Noé contó historias del campo, de cuando era niño, y creía que el cielo era solo una pintura. Isabela sonrió con los ojos. No sabía que él tenía esa dulzura en la voz. Él no sabía que ella era capaz de reír con tanto alivio. En medio de las ruinas descubrieron que no estaban huyendo de algo, sino corriendo hacia una nueva posibilidad de ser. Poco después del mediodía, volvieron a la carretera. Los pies de Isabela le dolían, la túnica pesaba, pero ella caminaba con dignidad, como quien reaprende a existir. Noé le ofreció el brazo, y ella aceptó sin miedo, sin protocolo, sin vergüenza. Había algo sagrado en ese gesto. Un hombre negro, antes esclavo, caminando al lado de una reina embarazada, sin rey, sin corte, sin trono. Solo dos cuerpos cargando la promesa de un amor íntegro. Cruzaron arroyos, campos de trigo y pequeñas villas donde nadie los reconocía. Cada paso era una despedida del pasado, cada silencio compartido, un pacto. Cuando el sol se despidió del cielo, encontraron cobijo en la casa de una mujer que cultivaba lavanda y acogía a viajeros con ojos sabios y pocas palabras. Ella los recibió sin preguntas, como quien ya conocía el dolor solo con mirar a los ojos. Noche Isabela tuvo un sueño. Soñó con Catalina, atrapada en una habitación oscura, con el cabello suelto y el rostro erguido. No lloraba, no gritaba. Miraba hacia adelante con firmeza, como quien elige su propio dolor. Al despertar, había lágrimas en el rostro de Isabela. La sábana sencilla, la madera crujiente del suelo, el olor a lavanda en la almohada,
Todo parecía real y a la vez distante. Noé dormía a su lado, con el brazo extendido hacia ella, como si incluso en sueños buscara protegerla. Isabela pasó la mano sobre su vientre. «Serás libre», susurró. Y en ese instante comprendió que ya no era reina ni fugitiva, era madre, y ninguna corona, ningún decreto, ningún rey podría arrancarle esa verdad. El amanecer siguiente trajo un cielo despejado y un frío cortante. La pareja se despidió de la mujer de la lavanda con gratitud en los ojos y pasos firmes. Caminaron hasta encontrar un pequeño poblado donde el mundo parecía más lento, más humano. Allí compraron ropa sencilla y comida con las pocas monedas que les había dejado Catalina. Noé intercambió servicios por cobijo, arregló puertas y limpió graneros. Isabela ayudó a una partera anciana que, al ver su estado, le ofreció tés y silencio, los dos remedios más raros en aquel tiempo. Durante algunos días vivieron como si fueran solo viajeros comunes. Descubrieron el placer de pequeñas rutinas, lavar ropa en el arroyo, compartir un trozo de queso, escuchar las campanas al atardecer. Nadie los reconocía, y esa ausencia de miradas era para ellos la forma más profunda de libertad. Pero la paz duró poco. La noche del sexto día, mientras Isabela se peinaba frente a una lámpara encendida, una figura apareció en la puerta. Ramiro, el viejo soldado del rey, ahora vestido con harapos y con la barba gris. Sus ojos, antes duros como el hierro, mostraban un cansancio que solo los años y las culpas podían esculpir. Noé se irguió de inmediato, el cuerpo entero en alerta. Isabela llevó la mano a su vientre, por instinto, pero Ramiro no estaba allí para herirlos. Bajó los ojos, se quitó el sombrero y habló con voz ronca. Debía entregarlos, pero ya fui demasiado cobarde como para perder otra vida por el silencio. Y entonces contó su verdad. Un amor perdido, una elección equivocada, un arrepentimiento que pesaba todos los días. Ramiro les ofreció un mapa y una ruta segura hacia el norte, donde las colinas escondían una aldea olvidada llamada San Martín del Norte. Allí, dijo, podrían vivir sin miedo. El rey jamás los buscaría tan lejos, e incluso si lo hiciera, ya no encontraría a la reina, solo a Ana, una mujer entre otras. Isabela lo escuchó en silencio. Noé lo observaba con ojos firmes, intentando descifrar si había una trampa entre líneas. Pero Ramiro no pedía nada, no esperaba perdón. Solo quería que ellos tuvieran la oportunidad que él mismo le negó a la mujer que un día amó. Al partir, dejó una nota con 3 palabras: protejan la semilla. Después de eso, nunca más fue visto. El viaje hasta San Martín duró 3 días y 3 noches. Cruzaron ríos helados, densos bosques y senderos olvidados. Durmieron a la intemperie, comieron raíces, siguieron el sonido de las aves. Y en medio de la exhaustión, Isabela, o Ana, como ahora se presentaba, descubrió una fuerza que no sabía que tenía. El amor de Noé no era el tipo que hablaba alto. Era el tipo que le calentaba los pies mientras ella dormía, que le sujetaba la mano en las bajadas empinadas, que sabía el momento justo para callar. Al avistar las primeras casas de piedra de la aldea, Ana lloró. Lloró por todo lo que dejaba, pero también por todo lo que, al fin, podía empezar a ser. Llegaron sin títulos, sin nada, pero con todo lo que realmente importaba. San Martín del Norte estaba hecha de barro, piedra y silencio, un lugar olvidado por el tiempo, donde la gente aún se saludaba con la mirada y rezaba con las manos callosas. Ana y Noé fueron acogidos con naturalidad, como si ya fueran esperados, como si sus dolores encontraran eco allí. Alquilaron una pequeña casa de tejado inclinado y ventanas torcidas en lo alto de una colina donde el viento cantaba por la noche. No había lujos, pero había paz. Noé comenzó a trabajar en la herrería del pueblo, moldeando el hierro con precisión y paciencia. Ana, poco a poco,
fue siendo llamada para cuidar a los enfermos, preparar tés, enseñar letras a los niños. Su vientre crecía, y con él crecía también un sentimiento nuevo, pertenencia. El parto llegó en una noche de 1900, luna menguante, cuando el cielo parecía más cerca de la tierra. Las mujeres de la aldea se reunieron alrededor de Ana con paños blancos, cuencas de agua caliente y cánticos antiguos. Noé se quedó afuera, sentado en la escalera de piedra, con las manos entrelazadas y el corazón en oración. Las horas se arrastraron como si el tiempo probara su fe. Pero cuando el primer llanto rompió el silencio, el mundo entero pareció respirar con alivio. Elías nació fuerte, con ojos de quien ya conocía la travesía. Ana lo abrazó contra el pecho y lloró. Lloró todo: el dolor, el miedo, la culpa, la nostalgia de Catalina. Pero también lloró esperanza. Por primera vez, su lágrima no era un lamento, era gratitud. Elías creció en medio del olor a carbón y hierbas secas. Aprendió a andar entre herramientas y libros, a respetar el trabajo y el silencio. La gente de la aldea decía que tenía algo en la mirada, una luz tranquila, una valentía que no gritaba. Ana le contaba historias al pie del fuego, historias de reinos distantes, de mujeres que eligieron el amor, de hombres que desafiaron las cadenas. Nunca le habló de reyes, ni de coronas, ni de castillos. Pero una vez, cuando el niño preguntó por qué no llevaba el apellido de su madre, ella le respondió con una sonrisa cansada: porque tu nombre es tuyo, y eso basta. Elías no entendió todo ese día, pero entendió que él era libre, y eso, para él, era suficiente. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Ana envejeció con serenidad, sus cabellos se volvieron plateados como las mañanas de invierno. Noé, con las manos marcadas por el oficio, sonreía más con los ojos que con la boca. Vivían sin prisa, sin miedo, sin mentira. A veces hablaban de Catalina, del viejo castillo, de Ramiro, pero nunca con rencor. El dolor se había transformado en memoria, y la memoria en raíz. San Martín del Norte floreció con ellos. Nuevas familias llegaron, se crearon escuelas. El pozo fue reconstruido con la ayuda de todos. Y Elías, ya joven, se convirtió en un eslabón entre generaciones. Hablaba con sabiduría, escuchaba con paciencia. Y cuando anunció que partiría para llevar educación a las aldeas vecinas, sus padres supieron: la semilla estaba germinando. La mañana de la partida, Elías abrazó a sus padres frente a la casa donde había crecido. El sol aún no había salido por completo, y la niebla se aferraba a las hojas como quien también dudaba en decir adiós. Ana le acarició el cabello como hacía cuando era niño. Con la mano firme en el hombro de su hijo, le entregó un pequeño medallón de hierro, un círculo simple, forjado por él mismo, con el símbolo de un árbol. «Lleva contigo tu origen, pero camina con tus propios pies», dijo. Elías asintió, con los ojos húmedos pero llenos de decisión. Al bajar la colina, su silueta fue desapareciendo entre las ramas, y el silencio que quedó era del tipo que no duele. Estaba hecho de orgullo y promesa. Sin el hijo, la casa pareció crecer. Las paredes guardaban ecos de las risas, de las primeras palabras, de los pasos inseguros en el suelo de tierra batida. Ana empezó a escribir cartas que nunca enviaba, como si hablar con Elías, aunque fuera en papel, mantuviera el alma caliente. Noé trabajaba menos, pero aún iba a la herrería algunas tardes a la semana solo para mantener las manos en movimiento. Por la noche se sentaban uno al lado del otro, en silencio, a veces de la mano, otras solo mirando las brasas apagarse lentamente. Ya no necesitaban hablar mucho. Su amor moraba en lo que permanecía. Noé decía que el amor verdadero no era el que ardía, sino el que no se apagaba. Y Ana, que ya había sido reina, entendía eso como una nueva corona, invisible, pero inquebrantable.
Cierto otoño, un viajero llegó a San Martín y trajo noticias de Elías. Dijeron que ahora hablaba ante pequeñas multitudes, enseñaba a los niños a leer bajo los árboles, cuidaba a los viejos y hablaba de un mundo donde nadie debería nacer cautivo. Contaron que llevaba en el cuello un medallón de hierro y que lo llamaban Hijo de la Esperanza. Ana escuchó en silencio. Luego fue al campo de lavanda, el mismo donde había soñado con Catalina tantos años antes, y se arrodilló. Las flores estaban moradas, altas, llenas. Recogió una rama y susurró entre las hojas: «¿Ves, mi amiga? La libertad que nos ayudaste a alcanzar ahora tiene nombre, voz y pasos». El viento sopló fuerte, como si llevara ese mensaje hasta donde los ojos no alcanzaban. Con el tiempo, Ana comenzó a sentir que su cuerpo se debilitaba. No era enfermedad, era cansancio antiguo, como de quien ya vivió muchas vidas en una sola. Noé, atento como siempre, la cuidaba con la misma devoción silenciosa de antes, preparando tés, encendiendo el fuego, leyéndole con su voz grave y pausada. Sus manos, marcadas por el hierro y el tiempo, eran ahora la manta que la cubría en las mañanas frías. Y Ana, incluso entre dolores y suspiros, sonreía, porque había conocido el amor, la lucha, la pérdida y la entrega, porque no moría reina ni esclava de recuerdos, moría mujer, madre, libre. «Promete que vas a vivir un poco más, solo un poco más», susurró Noé una noche con los ojos llenos de lágrimas, y ella prometió, porque aún había palabras que decir. La primavera siguiente, Elías regresó. Llegó al atardecer, con el cabello más largo, los hombros más anchos, y una mirada que mezclaba al niño que fue y al hombre en que se había convertido. Cuando vio la casa a lo lejos, corrió, y al encontrar tumbada bajo la higuera, con Noé sentado a su lado, se arrodilló entre los dos y lloró sin decir palabra. Ana sonrió, aunque débil. Levantó la mano y tocó el rostro de su hijo, como si lo reconociera con el alma. «¿Volviste?», susurró. Y Elías, con la voz ahogada, respondió: «Porque ustedes son mi lugar». En ese instante, todo pareció alinearse. El pasado, el presente, lo que dolió y lo que salvó. El amor estaba allí, completo. En los días siguientes, Elías se quedó con ellos. Cocinaba, recogía, contaba historias de la carretera. Ana, incluso entre las pausas de su respiración, escuchaba todo con atención, como quien bebe cada palabra. Decía que necesitaba guardar las imágenes en su corazón para llevarlas consigo donde quiera que fuera. Noé, más callado, los miraba a los dos con ojos llorosos y sonrisas contenidas. Era como si el tiempo hubiera sido amable al dejarlos juntos, en aquel final de estación. Y en una de esas tardes, bajo el sol suave, Ana les pidió que se sentaran a su lado. Tomó la mano de Elías con la izquierda y la de Noé con la derecha. «Ustedes son la historia que elegiría vivir 1000 veces», dijo. Luego cerró los ojos, serena. El silencio que siguió fue pleno, lleno de gratitud, de nostalgia anticipada, de eternidad. Ana partió como quien se duerme, con los dedos entrelazados a los de quienes más amaba. Noé no lloró en el momento. Solo apoyó su frente en la de ella y se quedó así, por largos minutos. Elías, con los ojos abiertos al cielo y la ligereza del momento al mismo tiempo. Y entonces, cuando la campana de la aldea sonó, los dos se abrazaron. El mundo no se detuvo. Pero en ese pequeño pedazo de tierra, todo había cambiado. Porque Ana, que un día fue Isabela, no murió como una pieza del trono. Murió como raíz de una historia entera que había comenzado con una mirada prohibida y terminaba allí, en libertad. El entierro fue sencillo, entre las flores que Ana amaba. La gente de la aldea vino en silencio, trayendo ramas, blancos, paños, oraciones susurradas. Noé sujetaba firmemente la mano de su hijo, los ojos fijos en la tierra recién removida. Luego regresaron a casa, y la casa parecía más pequeña,
más silenciosa, pero aún viva. Elías decidió quedarse por un tiempo. Ayudaba en la forja, leía a los niños, escribía cartas en nombre de los vecinos que no sabían escribir. Y todas las noches, él y su padre encendían una vela junto a una pequeña rama de lavanda. «Ella todavía está aquí», decía Elías. Y Noé asentía. Sabía que el amor verdadero nunca se va. Se queda en el aire, en la tierra, en la sangre. Con el tiempo, la ausencia de Ana se transformó en una presencia diferente, más suave, más profunda. Noé comenzó a enseñarle a Elías el arte del hierro, cómo domar el fuego, cómo escuchar el metal antes de moldearlo. Todo lo que es fuerte también necesita calor para ser moldeado, decía. Y Elías entendía. Poco a poco, padre e hijo fusionaron sus silencios, sus memorias, sus sueños. Los días eran de la forja, el olor a pan en el horno del pueblo, la risa de los niños corriendo entre los huertos. No había gloria, ni oro, ni aplausos, pero había verdad. Y en cada gesto cotidiano había algo sagrado. Noé ya no necesitaba mirar hacia atrás, porque todo lo que había perdido lo había encontrado de otra manera. En vísperas del cumpleaños de Ana, Elías llevó a la higuera un pequeño cuaderno. Se sentó en el mismo banco donde su madre solía bordar y comenzó a escribir. No era un libro ni un discurso, era un relato de la fuga, de la valentía, del amor, del niño que nació de la rebeldía. Escribió con lágrimas en los ojos, pero con firmeza en el pulso. Cuando terminó, ató las páginas con una cinta de lino y colocó el cuaderno dentro de una caja de madera. Lo enterró allí mismo, a los pies del árbol, como si dejara que las palabras echaran raíces con el tiempo. Que un día alguien lo encuentre y sepa, el amor venció, dijo, antes de levantarse. El viento sopló como respuesta, levantando el polvo dorado del atardecer. Elías decidió que era hora de partir de nuevo, no por fuga, sino por misión. San Martín estaría siempre dentro de él, pero el mundo exterior aún tenía demasiados muros, demasiadas heridas, silencios que necesitaban voz. Noé lo miró a los ojos, como había hecho tantos años antes, cuando su hijo partió por primera vez. «Ve», dijo, «ve a hacer lo que naciste para hacer». Su abrazo fue largo, fuerte, lleno de significados no dichos. Y cuando Elías bajó por el mismo sendero de piedra, Noé no se sintió solo, se sintió completo, porque ahora sabía, había hecho todo lo que necesitaba hacer, amado, protegido, liberado. Noé vivió algunos años más, rodeado de recuerdos y del respeto del pueblo. Los niños lo llamaban abuelo herrero y le pedían historias antes de dormir. Él contaba con ojos distantes, como quien aún veía a Ana recogiendo lavandas a lo lejos. Una noche, se sentó en su silla favorita y no se levantó más. Partió en silencio, sin alarde, como sin miedo. Al día siguiente, lo encontraron con una sonrisa discreta en el rostro y el medallón de Elías en su mano. El pueblo se detuvo. Lo enterraron junto a la higuera, donde ya reposaba Ana, y allí, bajo la sombra del árbol, nació una nueva leyenda. Decían que quien se acostaba en ese suelo sentía paz, como si los corazones enterrados allí aún latieran, juntos, libres. Años después, un grupo de jóvenes llegó a la aldea en busca de las raíces de una historia que habían escuchado susurrada en universidades y plazas públicas. Buscaban el lugar donde, según se decía, había vivido una pareja que desafió lo imposible por amor. Una señora anciana los guió hasta la higuera. «Fue aquí donde todo comenzó y terminó», dijo, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Los jóvenes se sentaron en círculo y escucharon, en silencio, el viento meciendo las hojas. Uno de ellos apoyó el oído en el suelo y juró haber sentido 2 corazones latiendo al compás. Era si la tierra aún guardara el eco de un secreto transformado en semilla.
Elías nunca más volvió a vivir en San Martín, pero escribió sobre ella en todas las ciudades por donde pasó. En sus discursos hablaba de la libertad no como una bandera, sino como un suelo seguro, donde se puede amar sin miedo. Mostraba la medalla de hierro como símbolo de origen y valentía. No decía ser hijo de rey o reina, sino de gente que eligió amar cuando amar era pecado. Mis padres no fundaron reinos, decía. Construyeron un mundo donde yo pudiera existir con dignidad. Y quien lo escuchaba sentía, porque había algo en su voz, una mezcla de dolor antiguo y esperanza terca, que hacía que hasta los más escépticos creyeran en nuevos comienzos. Una noche fría, ya hombre hecho, Elías recibió una carta sin remitente. Dentro de ella había una única hoja, con la caligrafía delicada de alguien que había conocido muy bien. La libertad es el otro nombre del amor, decía. Reconoció la letra. Era de Catalina. Nadie supo decir cómo o por qué esa carta llegó allí, pero él la guardó como una reliquia. Y aquel día escribió su nombre en un nuevo libro que comenzaba. Mujeres que cambiaron el mundo sin que el mundo se diera cuenta. Era su forma de honrar a la mujer que encendió la primera chispa, la que se quedó para que otros pudieran huir. Y así, de pueblo en pueblo, de rostro en rostro, la historia de Isabela y Noé se extendió como viento entre campos, no como fábula, sino como verdad ancestral. Un amor sin corona, sin cadenas, pero con raíces profundas. La historia de dos que dijeron sí cuando el mundo solo ofrecía no. De una mujer que renunció al trono por el afecto. De un hombre que se permitió soñar aún cuando le estaba prohibido existir. Y de un hijo que llevó ese legado como antorcha viva, iluminando caminos donde antes solo había oscuridad. Con cada nuevo corazón tocado, el pasado se transformaba en presente y en promesa. En la aldea, la higuera creció tanto que se convirtió en refugio de sombra para los viajeros cansados. Allí, los niños leían en voz alta como Ana había enseñado. Las mujeres recogían hierbas y enseñaban a sus hijas los nombres de las plantas. Los hombres se sentaban a la orilla del camino para afilar herramientas y contar historias. Y cuando alguien preguntaba quiénes eran los que dormían bajo la higuera, alguien siempre decía, fueron dos que se amaron tanto que hasta el tiempo se inclinó. Y el visitante partía llevando una rama de lavanda en la mano y una emoción difícil de nombrar en el pecho. Y así, esta historia, hecha de silencio, valentía, pérdidas y redención, atravesó generaciones como una oración susurrada entre las hojas. No se cuenta en los libros de los reyes, ni se registra en escudos, pero vive en los ojos de quien aún cree que el amor, cuando es verdadero, es la mayor revolución. Isabela dejó de ser reina para ser mujer. Noé dejó de ser esclavo para ser hombre. Y juntos fueron más que cualquier título o prisión podría contener. Donde un día hubo cadenas, ahora hay raíces. Donde hubo miedo, nació flor. Y donde hubo fuga, se asentó un hogar. Porque al final de cuentas, eso es lo que hace el amor. Transforma lo imposible en hogar.